Y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, aquellos que nos están viendo por internet. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 38. Solamente vamos a leer un solo versículo y de aquí vamos a hablar acerca de 5 razones por qué no damos a Dios. 5 razones de por qué no damos a Dios. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Le lo encontró? Dice la palabra de Dios, todos juntos, dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vamos a leerlo nuevamente una vez más. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pueden tomar asiento. Lucas capítulo 6 es un capítulo que nos habla acerca, el Señor Jesucristo está hablando acerca de lo que nosotros como cristianos debemos de hacer, de las bienaventuranzas, y parte de esto aquí en el versículo 38 dice la Biblia: mira, si tú das, yo te voy a dar, yo te voy a bendecir. Yo no solamente te voy a bendecir, pero dice ahí, te voy a dar una buena medida. No va a ser así como cuando vas a la tortillería y pides 1 kilo y te dan 900 gramos. No va a ser como cuando vas a una gasolinería y pides 20 litros y te dan 19. No va a ser como cuando vas a algún lugar y te dan de menos, o espero que aquí no haya quien da de menos, sino va a ser una buena medida. Y luego dice ahí, en esa medida vamos a apretar esa medida para que le quepa más. Yo sé que ustedes han ido quizás a un lugar en donde cuando pedían los tacos le echaban mucha carne, y después a los 3 meses le echaban menos, y luego a los 3 meses menos, y ahora va y hay una hilerita nada más. O el tamal. Recuerdo que allá en nuestra colonia donde antes vivíamos, llegó un tamalero y llevaba casi una pieza completa de pollo, rico, y después fue menos, y luego fue menos, luego fue menos. Al último le tuve que pedir al Señor: oiga, ¿dónde está el pollo? Ya no está el pollo, desapareció. Pero dice la palabra de Dios, una buena medida, apretada. Luego dice remecida. Van a agitarla un poquito para que le entre más, rebosando. No solamente la medida que Dios nos da va a ser buena y va a ser remecida y va a ser una buena medida, sino, dice la Biblia, va a estar rebosando esa medida, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. De tal manera que Dios bendice nuestro dar. Número 1, ¿por qué a veces no damos? A veces no damos porque somos incrédulos, porque no podemos ver el plan de Dios. Tenemos falta de fe. Nos hace falta un poquito más de fe. Quiero ilustrarles esto. Tú ven para acá, Bulmaro, tráete la sábana. Ok, está aquí Salvador, y aquí está de este lado Bulmaro, pasa para acá, y aquí está Bulmaro, y Bulmaro tiene aquí lo que es una sábana. Y aquí está Salvador. No le vas a hacer ole, pero ahora ponte de este lado, bien hacia acá. Muy bien. Entonces, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, en muchas ocasiones nos impide ver la bendición de Dios. Aquí está Salvador, no te los vas a quedar. Aquí está Salvador, y del otro lado tenemos la bendición de Dios. A ver, tú, Sebastián, ven para acá. Sebastián es la bendición de Dios. No te los vayas a quedar tampoco, Ok. Y Salvador, Dios le dice a Salvador: mira, Salvador, dad y se os dará.
Da tu diezmo, Salvador. Ganaste 500 pesos. ¿Cuánto es tu diezmo de 500 pesos? 50. Un aplauso, Salvador. No va a la escuela cristiana de balde, amén. Y aquí está Salvador, y ha ganado 50 pesos. Y Salvador, Dios le dice a Salvador: mira, Salvador, si tú das, yo tengo algo especial para ti, yo tengo algo preparado para ti. Y ahora, la bendición de Dios, a veces nosotros primero queremos la bendición de Dios y luego darle a Dios. A veces pensamos que la bendición de Dios pudiera ser doble, y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Da un centavo y el Señor te dará dos, porque luego cuando doy mis 50 y Dios no me da 100, ¿qué hacemos? Decimos: no, pues no, el corito no funcionó. No, la bendición de Dios es diferente a lo que nosotros llamamos bendición. Pero aquí está pero aquí está la bendición, y aquí está aquí hay 100 pesos. Y entonces Dios dice: mira, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Pero Salvador no puede ver allá por incredulidad. Hay algo que detiene que Él dé. Y vienen pensamientos, y Salvador dice: no, ¿qué tal si lo doy y Dios no me bendice? Dios dice: no, mira, yo tengo algo especial preparado para ti. Salvador dice: no, ¿qué tal si yo lo doy y el pastor se lo gasta en algo? Vi que ahí traía zapatos nuevos. Y es lo que pensamos a veces. Y Dios le dice: mira, Salvador, dalo, y yo tengo un plan perfecto. No te voy a quitar tu trabajo. Y Salvador dice: no, yo mejor no lo doy, mejor me lo gasto en las maquinitas, dice Salvador. Y Dios dice: no, mira, Salvador, dalo, y yo voy a procurar darte una buena salud. Y Salvador dice: no, yo mejor no lo doy, mejor me lo gasto en... ¿Quién sabe? En cocas. Y entonces esa incredulidad que no le permite ver a Salvador lo que hay al otro lado. Por eso también Salvador no quiere dar, ¿verdad? Pero ahí está Salvador, y Salvador, por su incredulidad, porque no puede ver el perfecto plan de Dios para su vida. Pero si yo hago a un lado esta incredulidad, y pongo mi fe en el Señor y confío en Dios, y yo digo: ok, voy a dar, porque yo sé que de alguna manera Dios me va a bendecir. Y entonces Salvador va a la iglesia, aquí es la iglesia, ¿verdad? Y lo echa al alfolí. Y lo echó al alfolí. ¿Sí lo echaste? Y sí lo echó al alfolí. Y entonces, porque Salvador podía ver el plan de Dios, confía en su palabra, Dios entonces le da de su bendición, y dice: ok, Dios, gracias por tu bendición. Y entonces llega la siguiente semana, y ahí está otra vez la incredulidad, ahí está otra vez el cochino pecado que está en su vida, ¿verdad? Y aquí está la bendición, y quizás llámese diezmo, quizás su promesa de fe. Salvador ha prometido dar a misiones 100 pesos a la semana. Pero llega el día domingo, y el día domingo, antes de venir aquí a la iglesia, allá en Chedraui, le dice que le preguntan si quiere un raspadito, y dice: sí. Y dice que sí. Pero no solamente un raspadito, pide. ¿Cuántos raspaditos te alcanzan con 100 pesos? 10 o no sé. ¿Y cómo sabes? Muy bien. Y entonces Salvador dice: no. ¿Qué tal si doy mis 100 y ya Dios no me bendice? Y Salvador se los clava, Salvador. Y no pudo ver el plan de Dios por la incredulidad. Y entonces viene la bendición de Dios, y dice: Dios
allá en el cielo un día le va a decir: mira, Salvador, ¿te acuerdas de aquel domingo que compraste 10 raspaditos? Yo tenía aquí la bendición y tú te la gastaste en ti mismo. Amén. Ok, pueden tomar asiento antes de que te los claves. Ok. La incredulidad nos impide, nos detiene de dar a Dios. Nos impide dar a Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Segundo libro de Reyes, 13, versículo 14. Y vamos a leer un poquito rápido. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En otras palabras, estaba aquí el rey Joás diciendo: por favor, profeta, ayúdanos, estamos en graves problemas. Y Eliseo en el versículo 15 le dice: toma un arco y unas saetas. Y entonces el rey, dice la palabra de Dios, que toma un arco y unas saetas. Versículo 16. Luego Eliseo le dice al rey Joás: pon tu mano sobre el arco. Y puso el rey Joás, su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios hasta consumirlos. Y entonces el rey Joás andaba ahí animado porque el profeta le estaba ayudando a Eliseo. Versículo 18, le volvió a decir: toma otra vez las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y dice la Biblia: y él la golpeó 3 veces. Con esas saetas golpea la tierra 3 veces y se detiene. Y dice la palabra de Dios en el versículo 19: entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ni uno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El rey Joás, por su incredulidad, no podía ver lo que iba a suceder allá atrás. Él solamente golpeó la tierra 3 veces. Él dijo: bueno, con 3 veces es suficiente. Pero Dios decía: hey, unas 6, unas 10. Pero el rey Joás, por su incredulidad, solamente golpea la tierra 3 veces. ¿Por qué? Porque no podía ver el plan de Dios que Dios tenía para su vida. Y en ocasiones no podemos ver el plan de Dios. En ocasiones no nos explica Dios cuál es su plan. Dios no le explicó a Joás a través del profeta: mira, Joás, si, la explicación es esta: golpéala 10 veces y entonces vas a vencer 10 veces. Dios no nos tiene que dar explicación. Solamente tenemos nosotros que por fe hacer la obra de Dios y dar a Dios y decirle al Señor: Señor, ayuda mi incredulidad. Naamán, él era incrédulo, y cuando se le fue dicho que se metiera allá en el río Jordán 7 veces, ¿qué pasó? Por su incredulidad, él decía: no, allá los ríos de mi tierra son mejores que este cochino río Jordán. Y ya se iba, y alguien le dijo: hey, rey, general, ¿qué si no le hubiera pedido el profeta algo mayor? ¿Usted no lo hubiera hecho? Y entonces él fue y se sumergió 7 veces. No había visto el plan de Dios, sabía lo que tenía que hacer, pero alguien más le dijo: hey, ¿qué tal si Dios te ayuda? ¿Qué tal si Dios te quita toda esa lepra? Y entonces fue al río Jordán y se lavó 7 veces, y dice la Biblia que su piel quedó como la piel de un bebé. ¿Qué tal, hermano, si tú pudieras ver todas las bendiciones que Dios te pudiera dar? Lo haríamos, yo creo. Pero esa incredulidad me detiene
a dar a Dios. Sabemos que lo debemos de hacer, pero me detiene. Hay en otras cosas más, hay cosas que son seculares en las que ponemos más nuestra fe que en las cosas celestiales. Por ejemplo, viene alguien y nos dice, el banco viene y nos dice, mire, usted dé su dinero y vamos a darle una tasa anual del 10%. Bancos no dan tanto, quizás 1-2%. Yo no sé cuánto de un banco en un año, pero el 10%. Vamos a suponer que el banco me dice, te vamos a regresar el 10%. Voy, meto mi dinero en el banco, meto 1,000 pesos y después de un año yo sé cuál es el plan del banco. Yo pongo mi fe en el banco, pongo mi fe en la economía del país. Digo, ok, este país anda bien, el banco anda bien, las cosas andan bien. Voy a poner mi dinero en el banco. Y estoy más dispuesto a poner mi dinero en el banco que poner mi dinero en las manos de Dios. ¿Por qué? Por nuestra incredulidad. Abraham no dudó cuando dice allá en Romanos 4:20, dice, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Cuando Dios le pidió a su hijo, a Abraham, Isaac, Dios le dijo, mira Abraham, yo quiero que me des a tu hijo. Y Abraham dijo, ok Señor, está bien. Pero Abraham no le preguntó y le dijo, ok Señor, ¿cuál es tu plan? Lo voy a dar y después tú qué vas a hacer. Lo voy a sacrificar y después tú qué vas a hacer. Hermanos, Abraham no dudó, no fue incrédulo, sino que se fortaleció en fe y dijo, Dios me prometió que me iba a dar una gran descendencia. Dios me prometió que me iba a dar una gran descendencia. Y Él me está pidiendo a mi hijo. Él, si yo lo sacrifico, entonces Dios lo va a resucitar. No queda de otra. Y él estuvo dispuesto a dar su hijo, perder la vida de su propio hijo, que hacer su propia voluntad. Él no podía ver el plan de Dios perfectamente, pero él no dudó por incredulidad. Romanos 4:20, no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice la Biblia, mira, dad y se os dará. Muchas veces no damos a Dios por incredulidad. Hay algo que me detiene ver lo que Dios tiene para mí. Número 2, ¿por qué no damos? Porque somos insubordinados. Insubordinados. Somos desobedientes. No queremos someternos a Dios. La palabra de Dios dice, Malaquías capítulo 3 versículo 10. La Biblia dice, Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí. Esa palabra traed es una palabra que está en forma imperativa. Dios no me dice, mira, trae si ganas más de 1,000 pesos, si ganas menos de 1,000 pesos, no lo hagas. Trae aquí a la ofrenda, al alfolí, si tu trabajo te sentiste muy bien toda la semana, pero si no, no lo traigas. No dice, trae todos tus diezmos al alfolí solamente si eres casado, pero si eres soltero, no lo hagas. No, sino simplemente dice la palabra de Dios, traed. Es un mandamiento de parte de Dios. Y en ocasiones no damos a Dios porque somos desobedientes. Porque Dios me dice, mira, haz esto, obedéceme. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y parte de sus mandamientos, sí, es ir a ganar almas. Parte de sus mandamientos es no robar, no matar. Ay, Señor, yo no mato, Señor, yo no robo. Pero dice Malaquías que dice, nación toda, me habéis robado. Pero Dios dice, mira, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. No damos porque somos
insubordinados, somos desobedientes. Dios nos ama y Dios nos da y Dios nos bendice más de lo que nos podemos nosotros imaginar. Dios tenía el plan de Dios es que Dios quiere que la obra de Dios se sustente a través de los hermanos de la iglesia. Y la obra de Dios, hermanos, no se sustenta a través de Prospera, a través de el gobierno, que bueno fuera que el gobierno nos llamara y nos dijera: ¿saben qué? Queremos donarles 1 hectárea de terreno, queremos donarles 10 toneladas de cemento, queremos donarles ¿qué es lo que necesitan? Y les vamos a donar. Es más, cada vez sentimos más opresión, que nos quitan más, que nos ponen más trabas, que el cristianismo lo están haciendo a un lado y están exaltando otras cosas. Dios dice: mira, trae todos los diezmos al alfolí, yo te he bendecido y ahora es tiempo para que los traigas al alfolí. Pero no lo hacemos porque somos desobedientes. Cada uno de nosotros somos desobedientes. Número 3, ¿por qué no damos a la obra de Dios? ¿Por qué no damos a Dios? Número 3, porque somos infieles. Somos infieles. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, en cuanto a la ofrenda para los santos. 1 Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. ¿Qué día hay que ir a la iglesia? Cada primer día de la semana. El Señor Jesucristo murió en un día domingo y como cristianos es la razón por la que celebramos el día del Señor, el día domingo. Y Pablo está escribiendo y está diciendo: hey, el día domingo, versículo 2, asegúrate que cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y esto nos está hablando de la ofrenda misionera, pero también nos habla acerca de la manera en que nosotros tenemos como cristianos esa responsabilidad de que cada vez que venimos a la iglesia tengamos esa costumbre de traer nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Por eso allá en Malaquías no dice envía, no dice manda, sino dice tráelo. ¿Y cómo se trae algo? Pues trayéndolo en persona. Ahora, cuando somos infieles, cuando no venimos a la iglesia, ¿qué sucede? Tenemos ahí apartado nuestro diezmo. Yo sé que todos lo hacen así, amén. Pero en nuestro presupuesto como cristianos maduros, Dios me ha bendecido durante la semana o la quincena y quizás gané 500 pesos y lo primero como cristianos que debemos de hacer es apartar nuestro diezmo antes de gastarlo en Claro Video. Aquí está, amén. Antes que gastarlo en las tortillas, el diezmo es las primicias. Antes que gastarlo en la renta, vamos a poner ahí mi diezmo. Dios puede usar ese 90% que me queda más del 100% que yo me hubiera quedado si no hubiera dado mi diezmo. Así es Dios. Y Dios dice: ok, mira, aparta ese diezmo y cuando llegue el día domingo, tráelo ahí a la iglesia. Tráelo a la iglesia. Y yo digo: ok, es día domingo, ya estoy rumbo a la iglesia, pero de repente pasa algo, de repente me llaman del trabajo, de repente me di cuenta que hoy jugaban los Vaqueros de Dallas o el Puebla, que también va. De repente me di cuenta de que hoy era el Gran Premio de México y no pude ir a la iglesia, y entonces pues ya no llegué y ya me lo dejé en casa. Y al siguiente domingo vengo a la iglesia, pero como no vine el domingo pasado, ¿qué pasa? Ya no pude traer
mi diezmo. Porque hizo falta algo, faltaba más agua en los frijoles o más frijoles en el agua. Algo sucedió, algo se presentó y le decimos al Señor: Señor, ay, gracias que no fui a la iglesia porque necesitamos gas. Señor, préstame los 50. Y entonces le pedimos prestado al Señor los 50, nos los gastamos para nuestros placeres y llega el siguiente domingo y dice: ay, Señor, qué pues tú hiciste que no fuera, y tú hiciste que se me acabara el gas, y tú sabes que si me muero ya no puedo diezmar después. Y le damos una y otra y otra y otra excusa a Dios. Amén. Estamos como el señor que llega a la casa con su esposa y le dice a su esposa bien contento: vieja, la vaca tuvo 2 becerros, uno blanco y uno negro. Y dice: ¿sabes qué, vieja? Vamos a ser agradecidos con el Señor. Vamos a vender uno de los becerritos y vamos a darle ese dinero al Señor. Y dijo la esposa a su esposo, le dice: ¿y cuál de las 2 vacas va a ser de los 2 becerritos va a ser del Señor? Y el Señor dijo: mira, ahorita no nos vamos a preocupar, vamos a criarlos a los 2 becerritos con amor y con cariño, y después decidimos. Dijo la esposa: está bien. Se fue el esposo, pasaron unos días más y regresa el esposo con su esposa triste y le dice: ¿sabes qué, vieja? Se murió la becerrita blanca. ¿Cómo que se murió? Sí, y esa era la becerrita del Señor. Oye, pero tú no sabías cuál iba a ser. Pero ya decidí, es la que se murió. Dios se la quiso llevar. Y así somos nosotros. Somos y le decimos al Señor: Señor, gracias, ¿verdad?, por el becerrito, gracias por el dinerito. No, es del Señor. Y por causa de que somos infieles y no venimos a la iglesia, es la razón por la que no damos al Señor. Número 4, ¿por qué no damos a Dios? Número 4, porque somos ingratos. Amén. Somos ingratos. Lucas capítulo 17 versículo 11. Vea lo que dice esta historia. Lucas capítulo 17 en el versículo 11. Dice ahí la Biblia: y yendo, Lucas 17, 11, y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, Lucas 7, 12, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. No se podían acercar al Señor Jesús, tenían lepra. Y comenzaron a gritar: Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, ¿cuántos fueron limpios? 10. ¿Cuántos le dieron gracias a Jesús? Uno. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo será a gran voz? En primer lugar, un leproso ni siquiera puede caminar bien. No se pueden parar bien, no pueden agarrar cosas bien. En India hay lugares en donde mantienen a los leprosos en asilos, en clínicas. Hay aún lepra en nuestros días. Pero este leproso, de tener toda esa carne despellejándose y con llagas y con todo oliendo feo, oliendo mal, no pudiendo ponerse bien la ropa, sufriendo con tanto dolor, es limpiado. Y ahora dice la palabra de Dios que Él está dando gracias a grandes voces, diciendo: hey, Señor Jesús, gracias, gracias, gritando hacia el Señor Jesús. Todo el mundo diciendo: ¿y este loco qué? Pero él estaba agradecido con Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios había hecho en su vida. Y hermanos, Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida. La primera de ellas es que Dios nos ha dado salvación. Salvación. ¿Cómo podemos nosotros pagar a una salvación tan grande que Él me ha dado? No podemos. Absolutamente
no podemos. Y dice la Biblia que fue hacia el Señor Jesús, dando voces, gritando, versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y el Señor Jesús le preguntó y le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. No damos a Dios, ¿por qué? Por ingratos, por malagradecidos. Job, cuando Dios le quitó todo lo que Job tenía y su esposa le decía: maldice a Dios y muérete, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuánto le había quitado Dios a Job? El 100%. Ay, el Señor me quiere quitar el 100%. No, solamente Dios me pide el 10%, el diezmo. Y alguien agradecido diría: Señor, tú me has dado la fuerza. Vea lo que dice, aparte primera de Tesalonicenses, pero vea lo que dice Deuteronomio 8. Tú me has dado la fuerza, tú me has dado tanto, Señor, el poder. Gracias, Señor. Vea lo que dice Deuteronomio 8, versículo 18. Deuteronomio 8, 18. Sino acuérdate, vamos a leerlo todos juntos. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer ¿qué? Las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién me da la fuerza? Dios. ¿Quién me da el poder? Dios. ¿Con quién debo de estar agradecido? Con Dios. Ay, Señor, ¿me quieres dejar pobre, Señor? No, Dios me quiere bendecir. Y a veces no damos por nuestra incredulidad. A veces no damos porque somos infieles. A veces no damos porque somos insubordinados. Pero también a veces no damos porque somos ingratos con Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice: dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Primera de Timoteo 6, capítulo 6, vea lo que dice ahí. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. ¿A cuántos les gustaría tener gran ganancia? A mí me gustaría tener gran ganancia. Hace una semana, el día lunes o martes, en Estados Unidos se rifaron 1.6 billones de pesos. Eso es mucho dinero. Y si quien se lo ganó nos lo hubiera mandado de ofrenda como una gran ganancia, le hubiera dicho: Señor, gracias, amén. Podemos construir más iglesias, comprar más terrenos. Una vez mandaron a llamar a un pastor de un hospital y le dijeron: pastor, ¿sabe qué? Nuestro padre se está muriendo y nos acaban de informar que acaba de ganarse una herencia, no una rifa, una herencia. Le acaban de dar, un tío de él se murió, pero no sabemos cómo darle la noticia. Está en el hospital, podría venir. Y entonces el pastor llega ahí, habla con los hijos y les pregunta: ¿y de cuánto fue la herencia? Y le dicen: fue la herencia de $1 millón. Y no sabemos cómo decirle a nuestro papá. No queremos que con la emoción se vaya a morir. Y le pregunta el pastor a los hijos: y si yo les digo a su papá que va a recibir una herencia de $1 millón, ¿qué es lo que haría su papá con ese $1 millón? Y los hijos le dijeron: de seguro daría la mitad a la iglesia. Y entonces el pastor le dio un ataque al corazón y se murió. Porque los pastores, ¿verdad?, lo menos que esperan es que alguien les dé una herencia tan grande. Pero aquí está, la palabra de Dios dice: gran ganancia. Gran ganancia. ¿Qué es?
los 1,000 pesos que metiste al banco y te va a dar 10% anual. No, dice, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Contentos. Pero lo que nos impide a veces dar es la ingratitud. Y número 5, ¿por qué a veces no queremos dar a Dios? Porque somos insaciables. Insaciables. Queremos siempre más. Tenemos, vea lo que dice el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero ni es bueno ni es malo. El dinero solamente es un objeto. Como un ladrillo. Si yo tengo un ladrillo y voy pasando por una casa y lo aviento en una ventana, usé ese ladrillo para mal. Pero si yo tengo un ladrillo y lo pongo ahí, le echo cemento, pongo otro, le echo cemento y de repente construyo una mansión, usé ese ladrillo para bien. El dinero no es malo. Pensamos a veces los cristianos, oh, ese hermano tiene mucho dinero, ha de ser bien pecador y ha de ser bien malo. Amén. No, el dinero no es malo. El dinero simplemente es un objeto que Dios nos lo da para que podamos con ese objeto glorificar a Dios. Pero porque somos insaciables, ¿qué sucede? Dice la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, quiero más, quiero más, quiero más, dice, se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vean Números capítulo 11, vamos a ver una historia y con esto vamos a acabar. Es una historia un poquito larga, pero es muy interesante. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículo 1. Números 11, 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Llamó a aquel lugar Tabera, no Talavera, Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Con eso, ellos hubieran dicho, wow, mejor no vamos a hacer enojar a Dios. Pero unos versículos después, vean lo que dice. Versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvieron un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de a gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, las semitas, el mole de panza, el pozole, las gorditas. No, pero ahora Dios me ha dejado. Se empezaron a quejar contra Dios. Versículo 18. Pero al pueblo dirás, le está diciendo Dios a Moisés, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente nos iba mejor allá en Egipto. Estoy poniéndole unas palabras, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová. Dios dice, ok, ¿quieren carne? Aquí está carne. Hace años estuvimos un tiempo en Estados Unidos, y en cualquier lugar que nos deteníamos había un McDonald's.
Y las primeras veces, bueno, McDonald's, vamos a entrar, los niños quieren McDonald's. Pero después de tantas veces que fuimos a McDonald's, llegamos a odiar al McDonald's. Pensamos que era del diablo. Yo creo que pasó más de un año, quizás 2, que no pusimos un pie en McDonald's. Nos hartamos, y no fue todos los días. Y Dios les dijo acá: todos los días les voy a dar McDonald's para que se... Versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el siguiente día. No durmieron al siguiente día y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. La venganza de Moctezuma. Versículo 34. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataavá, que quiere decir: aquí sepultaron al pueblo codicioso. Y luego dice: por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Querían más y más y más y más. Y por querer más, por su codicia, Dios trajo aquella plaga. ¿Sabes por qué a veces no damos a Dios? Porque somos insaciables. Por nuestra codicia queremos más y más y más. Dice la Biblia: más bienaventurado es dar que recibir. Dios realmente quiere bendecir a cada uno de nosotros. Lo que simplemente debemos de entender y reconocer que de Dios es todo. Dios me ha dado salvación, Dios me da las fuerzas, y tengo que ser más agradecido con Dios y ver la bendición de parte de Dios. Dios nos quiere bendecir y Dios nos está bendiciendo. Dios nos quiere bendecir y Dios nos está bendiciendo. Que Dios nos ayude a darnos cuenta de que esta promesa de parte de Dios, dad y se os dará, no solamente está en la Biblia, pero es cierta. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque a veces tenemos falta de fe. Perdónanos, Señor, porque a veces somos desobedientes. Perdónanos, Señor, porque a veces no venimos a la iglesia y se nos olvida dar. Perdónanos, Señor, porque a veces somos malagradecidos. Y perdónanos, Señor, por nuestra codicia. Ayúdanos, Señor, a ser un dador alegre. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Bendice a tu pueblo, bendice esta obra. Ayúdanos a hacer más por la causa de Cristo. Ayúdanos, Señor, a enviar más misioneros. Ayúdanos, Señor, a ver más gente salva. Ayúdanos, Señor, a invitar y Señor, más importante es la gente allá afuera que la que estamos acá, que aún no te conocen, que aún no tienen a Cristo. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Y así, con los ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Alguien diría eso. Alguien diría: sí, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, Dios le bendiga. ¿Cuántos dirían: pastor, yo estuve dando mi promesa de fe, pero la he dejado de dar por falta de fe, por varias razones y motivos, pero voy a continuar a dar mi promesa de fe para enviar más misioneros? Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Alguien que dijera eso, levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no he estado diezmando porque a veces no puedo ver el plan de Dios.
A veces, ¿cómo voy a hacer con 90%? Y dudo y a veces no puedo confiar completamente, pero Dios me ha hablado y desde hoy en adelante voy a comenzar a diezmar de lo que Dios me ha dado. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Alguien que dijera eso. Gracias a Dios, Dios le bendiga. Alguien más que dijera así. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador, yo nunca le he pedido a Cristo salvación y vida eterna, pero el día de hoy quiero entregar mi vida a Cristo y quiero pedirle a Cristo salvación. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Dios tiene una vida eterna maravillosa, gloriosa en los cielos, y es para todo aquel que la quiera recibir. Pero habrá alguien aquí en esta mañana que diga: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Y aquí está mi mano. Quiero pedirle a Cristo salvación, quiero pedirle a Cristo vida eterna. Pastor, aquí está mi mano. Quiero entregar mi vida a Cristo. Alguien así, alguien así. Muy bien, el piano está tocando. Si usted tiene que hacer alguna decisión, venga aquí al frente, doble su rodilla, hable con el Señor, toma un momento. Dios quiere bendecir nuestra iglesia, Dios quiere bendecir nuestras familias, pero a veces no podemos ver el plan de Dios por nuestra incredulidad. Deje que Dios obre y actúe, bendiga, provea, le ayude, pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar completamente en Dios. Confíe en Dios, confíe en su palabra. Dios no deja a sus hijos. Toma unos momentos, doble su rodilla, hable con el Señor. Hable con el Señor.